Hola amigos del internet, bienvenidos de vuelta a Cinco Pies al Gato. Este es su podcast. Yo soy Carla. Y yo soy Mara. Y como ustedes recuerdan, en el capítulo anterior estuvimos hablando de cómo disimular sus intenciones. Nos quedamos en veremos, nos quedamos que en esta ocasión íbamos a hablar de la segunda parte, y esta segunda parte de este capítulo tan interesante se llama ni más ni menos... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Nos tienen el misterio esta mujer. Algo sobre cortinas de humo, pero no sé exactamente qué. Esta segunda parte tiene que ver con las cortinas de humo. Cómo utilizar una cortina de humo para ocultar sus actos. El misterio. ¿Cómo se llama entonces esta segunda parte? Se llama Utilice una cortina de humo para ocultar sus actos. Muy bien, cortinas de humo. Ahora sí que lo primero que se me viene a la mente es cuando algún villano aventaba una bomba de humo en una caricatura para desaparecer en Batman, pero la viejita, la de los 60s. Claro, y cómo ahorita, en estos momentos de la vida, algunos gobiernos, algunos políticos, por ejemplo, utilizan cortinas de humo para desviar la atención, ¿no? Para distraernos. Así es. Sí, yo creo que sería bueno que comenzáramos hablando en general de más grande a más chico, porque platicábamos de macro a micro, digamos. Platicábamos que este tema de las cortinas de humo, estas distracciones, para mover el enfoque de la atención de la gente de lo que es importante hacia una distracción, algún otro tema, se utilizan muchísimo en la política desde hace siglos. Lo primero que pensé cuando estaba leyendo de este capítulo es la famosa frase de «dales pan y circo», que utilizaban los emperadores romanos para mantener al pueblo distraído y feliz, con la panza llena, el corazón contento, con show, pan y circo, para que no estuvieran muy enfocados y muy concentrados viendo los detalles de las decisiones políticas que se tomaban. Lo que está haciendo el gobierno no siempre quiere ser visto por el pueblo. Eso es lo que piensa el gobierno. Entonces vamos a darles una distracción suficientemente atractiva, exótica, exuberante, para que toda la atención de la gente se vaya para allá. Y está probadísimo que las personas solamente podemos poner atención en una sola cosa a la vez. ¿Sabías eso? O sea, que esto del multitasking es una mentira. Más que una mentira, digamos que es un modismo. Está probadísimo. Donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Qué significa esto? Que podemos incrementar la velocidad de cambio de foco. Y bueno, dicho sea de paso, y no es porque seamos mujeres tú y yo, pero las mujeres estamos, digamos, cableadas de una mejor manera para poder switchar nuestro foco de atención de una manera más rápida que los hombres. Sí, súper cierto. Es verdad. Creo que sí podemos estar en varias cosas a la vez, pero solo puedes estar en una bien, 100%. Las otras se vuelven periféricas. Así es. Y entramos ahora sí un poco al tema de Robert Greene, de lo que platica él en este capítulo tan interesante. No, por cierto, las 48 leyes del poder. Nuestro tiempo de comercial. Sí. Hablando de comerciales, por favor, inscríbanse, denos like. Y muchos de ustedes nos han estado preguntando que por qué no les llegan las notificaciones cuando sale nuestro nuevo video. Esto es porque le tienen que hacer clic aquí abajo en una campanita que dice notificaciones. Viene por default cancelada. Si ustedes le hacen clic para activarla, les llegan las notificaciones cuando salga nuestro nuevo capítulo. Bueno, y dicho sea de paso, todos los miércoles saldrá un nuevo capítulo. Sí, bueno, una que otra vez lo hemos lanzado en un martes porque no nos aguantamos los ganas. Es cierto. Bueno, regresando al tema, Robert Greene en este capítulo en particular habla de estafadores.
un tema que a él le encanta. En este libro lo toca varias veces y en sus demás obras también lo menciona mucho. No vamos a entrar en detalles de la historia que cuenta aquí en particular porque es muy intrincosa. Justamente es una capa de engaño sobre otra, pero cuenta la historia de un estafador muy famoso que engaña a un hombre inicialmente proponiéndole algo que suena muy inocente y lo va... Casi que lo va atrapando en sus garras de seducción y de historias y lo va distrayendo una cortina de humo sobre otra, hasta que este hombre pierde el enfoque totalmente y empieza a ignorar focos rojos, digamos, que pasan a su alrededor y lo engatusa. Empieza a ignorar señales tan evidentes que si uno estuviera viendo esta historia como la vemos desde fuera, uno puede pensar, pero ¿cómo es posible que haya pasado por alto esas señales tan evidentes de que estaban abusando de él, de que le estaban viendo la cara, como decimos por acá, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las cortinas de humo funcionan justamente para engañar a las personas que a veces se cuidan más. Y hay una frase muy interesante acá en el libro que dice: los paranoicos y los desconfiados suelen ser los más fáciles de engañar. ¡Wow! Está buenísima. ¿Qué tal? ¿Por qué crees que sea eso? Bueno, básicamente lo que nos platican por acá y también un poco en base a mi experiencia, una persona paranoica o muy desconfiada está tan ocupada, tan ensimismada, tan enfocada en defender, digamos, el frente que ignora los flancos, si estuviéramos hablando de estrategia de guerra. Ya. ¿Sí? Y es por los flancos por donde los embaucadores entran a aprovecharse de estas personas, ¿sí? O bien aprovechan su desconfianza justamente para decirle: fíjate, entiendo perfecto tu desconfianza, tienes toda la razón, a mí me pasó exactamente lo mismo, y comparten una anécdota personal, se sinceran, se abren de capa y espada, como dicen por ahí. Claro. ¿Sí? Y entonces la persona desconfiada dice: él es tan desconfiado como yo, entonces podemos aliarnos para cuidarnos juntos. Es la clásica, se me ocurre así que alguien te dice como uy, sí, como están las cosas, hay que tener muchísimo cuidado. Y empatizas con esa persona y dices: sí, estamos como en el mismo plan, ¿no? Exacto. Estamos hablando de lo mismo. Hace algunos años nosotras y muchas otras personas que conocemos fuimos víctimas de una estafa. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente se trató, se trató de un tema de boletos de avión. Que cuando nos ofrecieron boletos de avión muy, muy baratos, por supuesto que nuestro primer instinto fue sospechar que algo estaba mal, como dice la frase que ahorita mencionabas. Pues dijimos: no, esto es demasiado bueno para ser real. No todo lo que brilla es oro. Y obviamente nuestras antenitas estaban levantadas y no estábamos del todo confiadas para comprar los boletos de avión que nos ofrecían muy baratos. Sin embargo, aquí es donde viene el tema de la estrategia de la cortina de humo, de cómo lo hacen los estafadores. Nos soltaron, por así decirlo, un pequeño gancho de confianza, que viene siendo una cortina de humo en este caso, en el que nos empezamos a enterar de algunos conocidos que ya habían comprado los boletos y que ya los habían utilizado. Entonces era bueno, por supuesto, si yo tengo esta conocida que ya utilizó el boleto, eso quiere decir que es una empresa fidedigna. Esto es una estrategia de los estafadores muy común, en la que ponen algunos ejemplos de éxito, digamos. No me quiero meter en muchos detalles, pero hay también algunos escándalos de empresas de marketing multinivel en el que ponen a sus primeros fundadores, a las primeras personas que entraron, como grandes ejemplos de éxito, y los de abajo dicen: ay, caray, ¿por qué nada más no triunfo? Yo puedo llegar ahí. Exactamente. Entonces se establecen algunos casos de éxito, pues, para darle confianza a la gente a entrarle, vaya, por así decirlo. Bueno, no es de sorprenderse que al final, después de que compramos algunos boletos de avión que nunca pudimos utilizar. Solo uno. Uno sí se utilizó, es verdad. Uno lo pude usar. Sí. Y eso fue para mí suficiente para decir: esto es cierto. Y todos terminamos entrándole. Y no es culpa, por supuesto, de nuestros conocidos que utilizaron los boletos, ni mucho menos. Ellos también estaban siendo engañados a su vez, nada más que tuvieron la suerte de ser el caso de éxito, digamos. Y bueno, al final resultó que era una estructura fraudulenta que terminaron huyendo del país con muchísimo dinero. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre las digamos,
los fraudes que se hacían hace muchísimos años en el mundo y los fraudes que se hacen hoy día. Que hace muchísimos años el embaucador lo único que hacía era cambiarse de pueblo, ¿no? Los típicos circos que llegaban vendiendo pociones mágicas y las vendían disfrazando con una cortina de humo justamente toda esta situación. Con circo, maroma y teatro. Circo, maroma y teatro, ya saben, los payasos, los animales, etcétera, aquellos circos de antes. En realidad el negocio estaba justamente en la venta de pociones mágicas, de pociones sanadoras. Pero claro, el circo se iba al siguiente pueblo antes de que las personas que habían comprado esas pociones tuvieran la oportunidad de descubrir que les habían visto la cara vilmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el día de hoy? Pues la información viaja rapidísimo. Las tramas de las estafas son muchísimo más elaboradas. Ahora, no nos vayamos, por supuesto que estos son los ejemplos más rimbombantes, más interesantes de estafa, pero ¿cómo aplicarlo para bien, digamos? Sí. Y a nivel personal, ¿no? Porque ya hablamos de los ejemplos políticos, de cómo nos distraen, de cómo lo hacen los estafadores, de cómo distraen la atención y el enfoque hacia una cadenita de oro, digamos, hacia un diamantito brillante para hacer cosas por un lado, pero cómo usarlo nosotros a nivel personal como ley del poder, como diría Robert Greene. Claro, ¿y cómo lo harías? Pues mira, yo creo que todos lo hacemos hasta cierto punto sin darnos cuenta, sin ser muy conscientes de ello. Por ejemplo, todos tenemos defectos, todos tenemos inseguridades, algunos temas con los que no nos sentimos seguros al hablar, ¿no? El pie del que cojeamos, por así decirlo. Y yo creo que muchas veces cuando se nos presenta una situación en la que nos sentimos incómodos, muchas veces creamos alguna cortina de humo, alguna distracción para distraer la atención hacia otro lado. Y es un mecanismo de defensa natural que todos aplicamos. Sí, y en realidad acá, como dicen también, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿En qué sentido? Que las mujeres somos muy buenas haciendo eso. O sea, el maquillaje, la ropa, claro, el pelo, el glamour, la joya, el arete largo, hacen que desviemos la atención hacia donde nosotros queremos que otra persona vea. Oye, ese es un punto interesantísimo. No lo había visto así, pero ¿crees que incluso un poco la moda? O sea, vestirte para acentuar ciertas cualidades de tu cuerpo que quieres que se noten y ocultar otras, hasta cierto punto es una cortina de humo. Yo te cuento algo que tengo en la familia muy claro y les voy a hablar de nuevo de Luz María, mi madre. Vi una fotografía en una ocasión donde mi madre lucía regia, o sea, hermosa. Y era aquella moda, más o menos en los 40, finales de los 40, en donde los vestidos eran muy pegados de talle y eran totalmente amplios abajo y prácticamente daban a media pierna o al tobillo. Mi madre, como decía ella, tenía muy buena parte superior y muy mala parte inferior del cuerpo. Era muy delgada, pero tenía muy buen frente, por decirlo de alguna manera, pero era muy delgadita de abajo, piernas muy delgadas, a cadera muy angosta. Entonces, esa moda en su momento no le favorecía. No, al contrario, le favorecía totalmente. Claro, estaba más pegado arriba y lo de abajo le daba más volumen. Claro, se ponía escotes muy lindos acá arriba, collares muy bonitos, la atención se iba a la parte de arriba del cuerpo y se desviaba la mirada, digamos, a donde ella no quería que miraran. Y la moda es un magnífico ejemplo, tienes toda la razón del mundo. Con la moda lo que te acomoda, como dicen también por aquí en México, porque modas van y modas vienen, pero hay unas que francamente no te favorecen. Entonces, utiliza esta cortina de humo, como por así decirlo, para más bien proyectar las partes de ti que quieres favorecer. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay otro tema que me gustaría tocar en este caso, que es que los buenos embaucadores, los buenos burladores, usan una fachada inocente. Uy, sí. Usan esta como máscara familiar. O sea, yo no soy diferente a ti. No sobresalen de la multitud. Al contrario, lo que hacen es, digamos, camuflajearse en la multitud. Claro. No se pueden dar el lujo de sobresalir, de andar por la vida con colores, digamos, usando esta metáfora, con colores demasiado brillantes. Porque entonces no pueden lograr lo de la cortina de humo. Claro, porque si no entras a un cuarto y todo el mundo te voltea a ver y eres
pues un foquito, ¿no? Y ese factor sorpresa que necesita el embaucador se pierde absolutamente. ¿Sabes algo? Ahora me doy cuenta de 2 cosas. Uno, no podemos aplicar todas las leyes del poder a la vez. Tienes que elegir unas, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus fuertes, digamos? Y trabajar, tal vez puedes malabarear con algunas a la vez, pero justamente hay una ley más adelante de la que platicaremos. Sí. Me parece que es, de hecho, el capítulo 6, sí. que habla sobre resaltar a toda costa. Sí. Sí, sobre llamar la atención a toda costa. Y aquí estamos hablando un poco de todo lo contrario. Alguna vez vi una entrevista, están en YouTube aquí, si las quieren buscar, súper interesantes, con algunos agentes de la CIA, espías, ex agentes, que platican justamente de cómo se disfrazaban y cómo camuflarse. Y es justo lo que acabas de decir. Decían que te tienes que ver, como dicen en inglés, como el average Joe. O sea, Juan Pérez, un 0 a la izquierda, uno más en la multitud. Una persona promedio que no llame la atención y que sea parecido a ti, que haya estudiado en escuelas similares a las tuyas, que se vista similar a ti, que más o menos concurra a los mismos círculos sociales que tú, para que no genere suspicacia. ¿Sí? Claro, sí. Sí, bajas tus defensas cuando ves a alguien parecido a ti y es más fácil que te engañe. Bueno, esto de las máscaras y de las cortinas de humo me hace pensar en un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Henry Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado en las épocas cuando Nixon fue presidente de Estados Unidos y todavía repitió como secretario de Estado con Gerald Ford. Okay. Era conocido este hombre por ser un magnífico diplomático, era un magnífico negociador. Y ojo que les estoy hablando de las épocas del 69 al 77 más o menos, cuando toda esta parte de la Guerra Fría estaba en su apogeo. Estaba todo. Bueno, dicen los que conocieron muy de cerca a Henry Kissinger que él aplicaba una estrategia, digamos, de cortina de humo en algunas ocasiones. Cuando estaba en una mesa de negociación con diferentes países del mundo, con negociadores profesionales como él los aburría mortalmente. Hablaba con un tono de voz totalmente plano, neutro, durante horas. Su expresión facial no cambiaba, era la cara de póker, sí, de jugador de póker, que hablábamos en la sesión pasada, sí. Era lo suyo. ¿Y qué creen? Cuando la gente casi que ya estaba dejando caer los párpados y dejando caer la cabeza de sueño y de aburrimiento, este hombre ponía en la mesa algunas condiciones súper agresivas en la negociación y desconcertaba a la gente y por lo regular conseguía lo que quería. Esa era su cortina de humo. Sí, o sea, ser una persona totalmente aburrida, plana, y de repente no te lo esperabas y lo soltaba, ¿no? El caratazo. El caratazo, sopas, don Cuco. Sí, esa es muy buena estrategia. Claro, y aquí estamos hablando también de 2 principios psicológicos muy efectivos que son el principio de la distracción y el principio de la confusión. Muchos animales en la naturaleza lo utilizan. ¿No? Okay. Sí, se me ocurre, porque ahorita que estabas diciendo, creo que en general te puedes ir hacia los 2 extremos, como cortina de humo, o ser un 0 a la izquierda absoluto, aburridísimo, sin personalidad y después soltar el caratazo y sorprender, claro. O todo lo contrario, claro. Ser acá un personaje flamboyante, inflado a todo lo que da y que a la mera hora pues resulta que no tiene con qué sustentarlo, ¿no? Y se hace en el reino animal, así como un pez globo se infla y parece muchísimo más grande de lo que es, o el tema de un pavo real para impresionar a las hembras, o todo el caso contrario, los animales que se camuflajean para no llamar la atención. Totalmente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, las cortinas de humo son una estrategia muy usada por todos nosotros. Y cuando hablamos del manejo del poder, quiero que quede claro que no estamos pensando en abusar, en manipular a otra persona. Estamos hablando de que todos queremos conseguir lo que queremos. Todos buscamos, traemos una mosca.
Y nos traen Es locos. una cortina de humo. En realidad no sabemos de qué estamos hablando y los estamos queriendo distraer. Mira la mosca, y no te das cuenta de los errores que cometemos. No, ya no sé ni de qué estaba hablando. Hija mosca. Discúlpame, la mosca nos distrajo, yo te distraje. En realidad, es lo que estabas queriendo decir, que creo que tienes toda la razón, es que como todo, siempre es una línea muy delgada en la que nos empieza a sonar un poco maquiavélico y manipulador. Sin embargo, es algo que hacemos todos y yo considero que es mejor entenderlo. Claro. Tanto a nivel personal como que sí lo hacemos, nos demos cuenta o no, y a nivel los otros, ¿no? Cuando algo no te cuadra, cuando hay algún foco rojo, pon atención, no dejes que te distraigan. Claro. Bueno, y entonces, ahorita me acordé, ahorita que estaba diciendo de la mosca, mira la mosca, para que no nos prestes atención, me acordé de una película muy interesante que en español se llamaba Ahora me ves, sobre unos magos fenomenales, Sí. que en la película continuamente decían, mira más cerca, aún más cerca. Y entonces, claro, lo que hacían era conseguir esta visión de túnel para que solamente prestaras atención en lo que ellos querían que prestaras atención. Uh-huh. Y también pienso en los encantadores de serpientes de la India, que bueno, durante algunos años se presentaban ante el público como algo súper exótico, que eran las cobras que también usan cortina de humo, y su cortina de humo es que expanden esta parte de la cabeza. Como una especie de corona, alas. E hipnotizan a la presa y ¡fum! Cuando esté hipnotizada, asestan el golpe fatal. Uh-huh. Bueno, los encantadores de serpientes lo que hacen es que le ponían a la serpiente aquí, la serpiente se iba con el movimiento de la mano y ellos con la otra mano pescaban a la serpiente por el otro lado. Uh-huh. Un excelente ejemplo. Lo hacemos todos. Eso es lo que quiero dejar en claro. Todos lo hacemos. Entonces es mejor que sepas lo que estás haciendo, por qué y para qué lo haces, para que puedas hacerlo, digamos, de la manera más empática, más amable con otras personas, pero que también estés alerta Uh-huh. para cuando te lo están haciendo, que no te pesquen demasiado desprevenido. Claro, y me gustaría cerrar con un ejemplo que se me vino a la mente. El chupacabras. El chupacabras. Para los que somos mexicanos se acordarán perfectamente, para los latinoamericanos, incluso tal vez lo escucharon porque fue un caso muy sonado, al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, unas apariciones de una criatura mítica vampiresca que comía cabras, de ahí el nombre chupacabras. Bueno, fue el tema del que estuvo hablando todo México por meses enteros. Y curiosamente, pues fue mientras el presidente estaba teniendo algunos escándalos, algunos problemas políticos, y todos nos fuimos distraídos por ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues antes de terminar este capítulo y despedirnos de ustedes, ¿qué te parece si te vendo un boleto del avión? Bueno, creo que aquí la dejamos por el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Recuerden, dale click, suscríbete. Sí, por favor, dale click, suscríbete y nos vemos la semana que entra. Y aquí es donde soltamos la bombita de humo. Lástima que no sé usar efectos especiales en la edición, pero aquí aparecería una cortina de humo. Hasta la próxima. Nos vemos.